¿Cómo? Pues empiezo diciendo que para mí es un absoluto honor pues poder estar aquí No, muchas gracias. y tenerlo tan cerca y poder conversar. Pero también quiero empezar preguntándole, pues ya nos hacía falta en el cine una nueva película. El espacio de tiempo, ¿a qué se debe? ¿Se debe a algo en particular? A veces hay directores que le dicen a uno, no, pues no he encontrado la historia, ¿no? No es que quise retirarme o algo así, no la encontraba hasta que llegó. ¿Qué hay, qué hay de eso? Pues en el caso mío se juntaron dos factores. O sea, uno es que yo en el año 98 pues prácticamente me retiré del cine, decidí retirarme. En el 98 hice la última una película que era Golpe de Estadio, que era como una especie de declaración política de lo que yo quería hacer en la política, y me dediqué a la política y salí, me presenté como candidato a la Cámara y salí, y me nombraron segundo vicepresidente de la Cámara, y entonces mi vida cambió mucho y abandoné totalmente los proyectos que pues generar un proyecto de cine toma mucho tiempo, que hay que construirlo, imaginarlo, buscar algo que uno desea mucho, que le gusta mucho, porque son proyectos que toman a veces 2, 3 años de trabajo. Entonces uno necesita algo muy... Y, y entonces abandoné todo por la política, pero la política no funcionó. Fue una gran decepción pues encontrar que el espacio político no era lo que yo esperaba, y encima empezaron unos amenazas y cosas que me hicieron finalmente salir del país, irme a España. Y una vez llegué a España me tocó volver a comenzar a trabajar en proyectos, pero como no tenía nada preparado, me tocó arrancar de cero y en otro país. Entonces me dediqué a la televisión. Empecé a hacer televisión, y en España pues hice dos películas para televisión muy, muy buenas, muy interesantes, y trabajé y dirigí una serie de televisión mucho tiempo. Y cogí fuerzas en el año, no me acuerdo, en el 2004, para hacer Perder es Dos. cuestión de método. Pero hacer cine es muy difícil. Entonces hice Perder es cuestión de método y otra vez me puse a hacer televisión. Y hace 5 años empecé a trabajar en este proyecto, y me ha tomado 5 años llegar a este punto. ¿Cómo llega a las manos la historia de Wendy? ¿Porque la lee en España? ¿Cómo fue el encuentro con la novela? Pues yo leí el libro casi que por casualidad, porque me lo regalaron de cumpleaños, y leí el libro y me encantó, me gustó muchísimo el libro, y se lo recomendé a varias personas, entre otras a una amiga, Laura Martel, a varias personas. Y, y entonces, como un año, 2 años después, estaba yo en un festival de cine, y Jorge Perugorría, un actor cubano muy, muy amigo y muy importante, Sí, bien conocido. estábamos hablando de cine y literatura, y entonces le pregunté que por qué en Cuba nadie había adaptado esa novela tan bonita, Todos se van, de Wendy Guerra. Y entonces él me dijo, no, mire, esa película no la va a hacer ningún cubano, esa película la tiene que hacer un extranjero, y puede ser tú. Por el Sí. Y tipo. yo le dije, no, busca, a ver, pero yo no, pues no siento que sea un proyecto para mí, porque a mí me gusta hacer proyectos colombianos, me gusta mucho la historia. Y entonces yo le expliqué por qué me gustaba la historia, pero por qué no. Y él empezó a insistirme que sí, y ahí mismo llamó por teléfono a Wendy, que estaba en La Habana, que no sé qué horas serían, porque con el cambio horario estábamos en España. Y entonces me pasó a Wendy el teléfono, y Wendy me dijo, ay, sí, me encantaría, yo conozco tu obra. Y entonces empezó O sea, fue Wendy. primero charlado, algo muy... Sí. Pero no, ahí no pasó nada, sino que yo le dije que bueno, que gracias, y decidí que no. Pero mi esposa, Silvia, que había estado escuchando la conversación, y que pues me había insistido mucho que quisiera que volviera al cine. Yo le había dicho, no, yo no voy a hacer más cine porque es muy difícil, muy complicado, y pues estoy muy cómodo haciendo televisión aquí en España. Yo estaba dirigiendo la serie Cuéntame, y yo le había dicho a ella que no iba a hacer más cine, y ella me oyó entusiasmado con el proyecto. Entonces a escondidas mías negoció con la agencia literaria de Carmen Balcells, que representa a Wendy,
y compró los derechos. Wow. Y entonces vino y me regaló los derechos. Wow. Y Es yo ya... cómplice de esta Sí. película, o sea, en buena parte le debemos. No, en Sí, 100%. claro. En 100%. Es Sí. cómplice de la Vino película. Silvia ya con el contrato, todo sin que yo me hubiera enterado. Y entonces, ya yo con los derechos, que valen mucho dinero, dije, no, pues vamos a trabajar en esto. Y empecé con Laura Martel, empecé a trabajar el guión, después se nos unió Ramón Jimeno. Y empezamos a armar el proyecto, y los proyectos de cine son así, o sea, uno tiene que enamorarse del proyecto como se enamora de la que va a ser su esposa, porque toma tanto tiempo hacer una película y exige tanto esfuerzo, tanto sacrificio, Y hubo algo, inversión. claro. Y con Wendy, por ejemplo, hubo algo de participación de ella en el tema de la adaptación del guión, alguno, o con los No. derechos total libertad y ustedes adaptaron. No, total libertad, o sea, Wendy siempre me ha dicho que está para colaborarme en lo que sea, pero pues normalmente una adaptación tiene dos caminos: o trabajas con el Ah, autor. autor, o trabajas solo, pero así a medias yo creo que no debe Ajá. funcionar mucho. Ujú. Y ella cuando terminamos el guión, yo se lo envié ¿Sí? antes de empezar a rodar, y me escribió súper emocionada, que le había gustado mucho el guión, que le había encantado, me hizo un par de sugerencias muy pequeñas, pero no ha estado... En cuanto a la esencia de la novela y en cuanto a la novela, ¿qué tantas licencias se toman en cuanto a la historia? Eso. Pues muchas, porque para arrancar solamente estamos adaptando la mitad de la novela, que Ah. la novela cuenta la infancia y después la adolescencia. La adolescencia no vamos a entrar, no cabe tanta historia en una O sea película. que vemos solamente a Nieves, que es la pequeña, la niña. La y niña, solamente la eso. historia de la niña. Y por un lado, por otro lado, pues esa historia es relativamente corta en el libro. Entonces, no es tanto lo corto, sino que lo que cuenta el libro es una síntesis muy precisa de lo que escribe en el diario, pero son frases literarias Ok. que ha tocado convertir en acciones. Texto, Entonces, para que las acciones importantes funcionen, ha narrativa. tocado hacer un Claro. montón de conexiones, de inventarse personajes, de inventarse Ah, Claro. ok. situaciones, todas muy en el espíritu del libro. A mí cuando Wendy, en lo que me escribió Wendy, me decía que, o sea, que la había tomado por sorpresa todo eso, pero que se identificaba con todo, ¿no? Que había, uno Sí. que no se imaginaba que hubiera tanto alrededor de... Bueno, una carta muy bonita me escribió Wendy, pero Ok. no recuerdo esa con precisión los términos, pero la sorprendía mucho la forma como habíamos logrado recrear las cosas que habían generado las reflexiones de ella en el libro. Claro. Un proceso de introspección. ¿Y han pensado de pronto hacer la otra parte del libro a futuro? No, pues si le va muy bien Quizás a la pensemos en película, eso y en la de taquilla no. pronto se podría pensar en hacer la segunda parte, pero por ahora no, porque pues, sí, en realidad estamos tan concentrados en esta parte que está escrita. Sí. O sea, nosotros escribimos el guión de las dos partes. ¿Cuánto Y- tiempo se tomaron en el desarrollo del guión? En el desarrollo del guión llevamos 4 años. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Cuántas Eh, escrituras? O sea, el guión, ¿cuántas veces? Llevamos como 11 escrituras. ¿De verdad? Sí. Sí, porque ha tocado ir modificando. Primero escribimos la historia completa, Ok. y claro, cuando vimos un Uy, guión la de 180 extensión. páginas, eran 2 películas. Después decidimos hacer solamente, entonces, concentrarnos en la infancia, pero nos concentramos en la infancia pensando que íbamos a rodar en Cuba. Entonces nos tomamos muchas licencias en cuanto digamos, a la urbanísticas, por decir algo, de calles, de edificios y eso, pero después nos dimos cuenta que iba a ser muy complicado rodar en Cuba, decidimos rodar en Colombia, entonces tuvimos que reescribir para adaptarnos con más precisión a las locaciones que sentíamos que íbamos a conseguir en Colombia. Y
pues... Uno, ah, uno siente temor a veces de cuando uno le hablan del cine colombiano y le hablan de las adaptaciones. Obviamente es independiente al director y lo bien que lo pueda hacer, pues uno tiene temor por las adaptaciones en cualquier parte donde le hablen de adaptaciones, porque tienen una mayor exigencia, ¿no? Y también se necesita mucho presupuesto para hacerlo creíble. Y en cuanto a eso, ¿qué podemos decir? pues hay un factor a favor, que es que el libro no es un libro muy popular, es un libro que Ok. conoce la gente que le gusta mucho la literatura, pero no es un bestseller, no es Nieve, no es Macrol el Gaviel. Wow, se fue. Entonces hay mucha posibilidad de inventar, de relajarse más en el momento de adaptar, porque mientras más conocido es el libro, más difícil es la adaptación. Claro. Y por un lado, por otro lado, ya esta es la tercera adaptación que yo trabajo, entonces he adquirido también experiencia en cómo lograr uno despegarse del libro y volar. Proponer, ¿no? Sí, yo estoy muy contento de esta adaptación, o sea, cuando se pueda ver, yo creo que va a ser, o sea, no va a reemplazar al libro, es como un complemento, porque la idea Es de una adaptar extensión. para que el que vea la película es como si hubiera leído el libro, no, es otra cosa, o sea, estamos construyendo un universo alrededor del libro. Bueno, entonces estamos hablando de que esta película es una película intimista que se diferencia de las demás producciones que ha tenido, porque las otras son películas corales, entonces tenemos a muchísimos personajes, que es básicamente lo que se define esa expresión. Y aquí tenemos un cine más intimista, más pequeño, entonces el cine intimista siempre se va relacionado con el personaje y centrarse en él. ¿Le ha gustado? Muchas veces tenía ganas de hacer una película pequeña, Ok. película de actores, porque las películas corales son muy complejas en el sentido de que a veces un actor tienes que construirlo con dos escenas, porque aparece solo dos escenas y tiene que ser parte del core, pero en un proyecto como este es muy agradable poder trabajar en la construcción de los personajes, eh, porque es es una película de cinco personajes, de seis, no sé, y es muy agradable, me gusta mucho, y creo que eso no se riñe con el hecho de que la película sea espectacular. O sea, yo pienso que el cine debe ser un espectáculo y debe tener momentos emocionantes y escenas incluso de acción y eso, pero digamos, no renuncio a eso por el hecho de hacer una película pequeña. Es que una virtud de este de esta novela y por lo tanto de la película es que yo he sido todos los personajes. Yo he sido, Ok. yo he sido Manuel, yo he sido Eva, yo he sido Nieve, yo he sido... Sí, todos. Bueno, yo me quiero remontar un poco más a lo que hablabas al principio, acerca de la construcción de cine en Colombia. Tú estuviste en la política, viste cómo es eso. ¿Qué tanto ha avanzado el cine como director y como político en Colombia en los últimos años? ¿Si se ha visto alguna diferencia? ¿Si ya sirvió la ley de cine? ¿Si estamos construyendo un mejor cine o estamos Sí, estancados? claro, no, sin duda hemos avanzado muchísimo, pero por muchas razones. O sea, la ley ha ayudado mucho, el Estado se ha puesto, digamos, el Estado ha empezado a pensar en el cine como un proyecto a largo plazo. Por otro lado, muchísima gente ha ido a estudiar y ha regresado o ha estudiado aquí y se ha convertido en directores pues que tal vez no tienen toda la experiencia que se necesita, pero que están haciendo un cine muy interesante. Me parece muy interesante el cine que se hace en Colombia, independientemente de que tenga o no éxito con el público. Eso es un proceso. En todo el mundo se hacen películas buenas, malas y regulares. Y como decía Billy Wilder, las películas
malas son el abono de las buenas. Eso poco a poco se va construyendo, y aquí yo creo que se está construyendo un cine muy interesante, y hay directores muy buenos, guionistas. Colombia es un país en general como muy privilegiado para todo lo audiovisual. En televisión, para los espectáculos, para la música, y yo creo que el cine no va a ser una excepción. Bueno, entonces, ¿qué falta o qué se necesita para dar ese gran paso, para salir, para crear esa relación con el espectador, para que la película internacionalmente sea más exitosa? Pues creo que hace falta más apoyo. O sea, hay un apoyo que ha servido para llegar al punto donde estamos, pero justamente en este momento estamos en crisis porque las películas tienen poco público, y las películas tienen poco público porque tienen poca promoción, y tienen poca promoción porque es caro, y porque las películas que compiten con las nuestras son películas gigantescas. Gigantescas me refiero, son películas de $300 millones. Entonces, compite una película de $1 millón contra una de 300, y la boleta vale el mismo precio. Es como si un Mercedes-Benz y una bicicleta costaran lo mismo. La gente le gusta el cine nacional, y aún en esas condiciones muchas veces nos prefiere. Pero si hubiera un apoyo más decidido para que permitiera que el cine nacional tuviera mayor promoción y tuviera algunas garantías en la competencia, que los cineastas todos pensamos que es una competencia desleal, la competencia con Hollywood. O sea, nosotros no podemos bloquear la carretera panamericana, pero más o menos el problema es el mismo, es injusto. Es injusto que tengamos que competir en igualdad de condiciones con unas empresas que son las empresas más grandes de los Estados Unidos. La industria audiovisual en los Estados Unidos, junto con la aeroespacial y con la militar y con la automotriz, es de las grandes, y nosotros nos toca competir de tú a tú con ellos. Eso es difícil, y sería un poco más fácil si el Estado estuviera más de nuestro lado que el de ellos. Claro, entonces la distribución... Tenemos espacio para una preguntita y terminamos. ¿Una y una? Una y una. Entonces, digamos, la distribución, ¿sí? El financiamiento es lo que se debe mejorar. ¿Qué se podría hacer ahí? O sea, los cineastas, ¿cómo pueden intervenir? El público. ¿Qué le recomienda a los políticos? Usted que estuvo de ese lado también. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde el apoyo del Estado hacia la industria cinematográfica, que pues pasa por privilegiar los canales de distribución, utilizar los canales de televisión del Estado para la promoción, buscar otros mecanismos de subvención o de apoyo a la distribución. Como han hecho otros países, que es la cuota por... Tener cuota de pantalla. No sé, hay mecanismos legales que podrían ayudar a defender un poco la producción nacional, como lo han hecho durante muchos años con la televisión. La televisión sí ha sido una consentida del Estado. Durante muchos años no se permitió que hubiera competencia para la televisión nacional, y aún hoy en día existe una especie de cuota de pantalla, porque los canales están obligados en los horarios AAA a pasar producción nacional. Si hubiera algo similar para el cine despegaría, y con seguridad que la gente le encanta. Yo sé que a la gente le gusta más ver el cine nacional que el extranjero, como le gusta más ver televisión nacional que extranjera, y como le gusta más comer comida nacional que extranjera. Pero se necesita que existan los mecanismos para que eso sea posible. Ese apoyo no existe. Existe un apoyo básico que nos permite como armar los proyectos, pero hay un cuello de botella terrible, que es ese, el de la salida al mercado, que no hay cómo competir con esos monstruos. O sea que una película, el presupuesto de promoción de una película norteamericana de las grandes puede ser en Colombia más grande que el presupuesto de rodaje de una película colombiana. Sí, increíble. Pues yo no puedo dejar de finalizar la entrevista preguntándole por la niña, porque primero me sorprendió, siempre causa curiosidad cuando hay
entre los protagonistas un niño.